La siguiente ponencia la va a presentar la maestra Fabiola Martínez Chimal. Su ponencia se llama Las dificultades para detenerse en las adicciones, a propósito de las nuevas épocas. Les leo un poquito de su currículum. Hizo la especialidad en promoción de salud y prevención del comportamiento adictivo en la UNAM. Tiene formación en psicoanálisis por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano, certificación de psicoterapeuta asistida con caballos en IGALA y licenciatura en psicología. Te cedemos la palabra. Bueno, pues, buenas tardes. Voy a empezar trabajando un poquito desde dónde pienso yo las adicciones a partir de mi lectura del psicoanálisis. El trabajo regularmente en la parte de las adicciones tiene muchas vicisitudes y además tiene que ser integrado o abordado desde diferentes disciplinas, en el sentido de que va en juego el organismo. Entonces voy a empezar a platicarles cómo lo miro y cómo lo entiendo a veces desde la lectura del proyecto de psicología, particularmente desde la primera experiencia de satisfacción, y de ahí voy a ir desglosando algunos otros términos y esperando que puedan quedar puntualizadas por lo menos 3 cosas, ¿sale? Bueno, este escrito integra algo que los consumidores de sustancias, que en los consumidores de sustancias está en juego: el funcionamiento y o deterioro orgánico mezclado con aquella satisfacción que deja al usuario de sustancias sin palabras, en dicción, sin palabras, y con ganas de repetirla una y otra vez. Este sería un primer acercamiento basándome en las lecturas realizadas de los primeros pensamientos acerca de la teoría psicoanalítica desde el momento en que Freud se encontraba en 1895, considerando que con los avances en la teoría de Freud, lo observable de mi experiencia, mi pensar clínico sobre el consumo de sustancias puede nutrirse. El bebé es expulsado de ese lugar en el que se encontraba a la temperatura perfecta, teniendo cubiertas las necesidades, como el alimento, y no experimentaba hambre. Todo está cubierto en el vientre de la madre. El pedazo de carne que es arrojado a un medio donde hay cambio de temperaturas, hay sonidos, ruidos, ese no entender y estar en un ambiente diferente al que se conocía, requiere de bastante energía, porque no entiende, y pareciera que por eso el bebé la mayoría del tiempo duerme, para recuperar algo de energía ante esta gran cantidad de estímulos. ¿Más cerquita? Sí. A nivel de energía, la historia arranca con una carga impronta de energía en el organismo, que empieza el registro de lo biológico. Cuando el bebé ha nacido, lo que sí puede reconocer es su necesidad, lo que registra biológicamente, esa insatisfacción que necesita ser cubierta para estar complacido y no necesitar nada. Allí se manifiesta el organismo, hay algo que clama ser cubierto, la insatisfacción. La madre se acerca para cesar el llanto por medio del alimento. Sin embargo, al momento de ser alimentado, en el mejor de los casos, no solo se le ha sido tapado un agujero del pedazo de carne, la boca, con el pecho o la mamila. La madre también tocó ese organismo y le habló, diciendo lo que ese bebé es, entrando las palabras por los oídos, otro agujero. Con el alimento llega una calma al organismo. Sin embargo, algo más se ha instalado y es el placer al escuchar esa voz, lo agradable de ser tocado y mirado. Es allí cuando queda en el bebé algo más que una búsqueda de satisfacción de la necesidad. Hay una inauguración de algo más, la demanda. Es decir, a partir de esa instalación, a pesar de que se alimente al bebé con leche, siempre querrá algo más que comida, y es allí donde la diada inicia. La primera experiencia de satisfacción es cuando la constancia de satisfacción es irrumpida por algo desagradable, el hambre. La necesidad
pero hay algo más, la necesidad, pero hay algo más externo que vuelve a regular el exceso del estímulo orgánico, el hambre. Y la madre empieza a alimentar y calma esa necesidad. Mira, nombra y toca a ese bebé, y esa experiencia de satisfacción de una sobrecarga de estímulos trae la calma, el éxtasis. La necesidad hace un registro de una huella anémica, ya que encapsula una o varias sensaciones cargadas de placer o displacer, y es así como responderá aquel sujeto psíquicamente ante el placer y displacer. Esto es, la primera experiencia de satisfacción hará huella anémica y la segunda experiencia hará recuerdo. Se constituye un camino facilitador de aquello que para el sistema psíquico es tolerable en placer y displacer. Hasta aquí lo que voy de alguna manera tratando de ligar tiene que ver con cómo se va fundamentando, cómo se va tejiendo o cosiendo el cuerpo. Es decir, hay un pedazo de carne, que es esto que expulsa la madre del cuerpo, y conforme la mirada y los tocamientos y las palabras que se le va diciendo a este bebé, entonces va construyendo un cuerpo. Es decir, empieza de alguna manera a erotizar este cuerpo y lo empieza a nombrar. Estas manitas tan lindas que tienes, estos ojos tan bonitos que yo te hice, ¿no? Estos piecitos o esta pancita, ¿no? Según como lo vaya nombrando, y esto va permitiendo de alguna manera que vaya cosiendo el cuerpo, que es totalmente diferente a la parte del organismo. El organismo queda solamente en esta parte de lo real, que ahorita vamos a ir como puntualizando un poquito más, pero es importante el recorrido para identificar la primera experiencia de satisfacción, que es algo que se juega de manera constante e intensa en el proceso de las adicciones, ¿sale? Ya que todo aquello que hace huella reanima la imagen del recuerdo, reanima la sensación de esa primera vez que fue alimentado y por lo tanto satisfecha esa necesidad que se convierte en demanda de amor. El dolor es una vivencia y genera una alteración, permite dar cuenta ya de un cuerpo bordeado, reconocido. Se habla de que se hacen bordes en los agujeros del cuerpo, ¿sí? Y a partir de los agujeros en el cuerpo nos da una referencia de una falta, de algo que no está, pero en las adicciones se juega de una manera bastante particular. Es decir, con la adicción apenas está haciendo un intento de bordeado, pero no está el bordeado literalmente. El dolor es una vivencia y genera una alteración, permite dar cuenta ya de un cuerpo bordeado y reconocido. Todo lo anterior me lleva a pensar el proceso que se presenta con los consumidores de sustancias, ya que la dificultad que presentan aquellos que consumen es que por más que intentan no pueden detenerse, a pesar de que trae consecuencias negativas en todos los ámbitos de su vida. Generalmente cuando un consumidor llega a un proceso terapéutico, llámese psicoanálisis, algún tipo de psicoterapia, un anexo, un grupo de AA, el brujo o el padre, lo que trae son una serie de demandas básicamente familiares que representan también las demandas sociales por estar de cierta manera. Y como él ha perdido esa forma de estar, entonces es señalado y de alguna manera presionado y bastante perseguido para cubrir ciertas expectativas. Sin embargo, vemos que las personas que llegan a un proceso terapéutico no necesariamente llegan con un proceso de demanda, o sea, no hay una demanda de análisis, no hay una pregunta, y ahorita vamos a ver por qué. Generalmente, cuando aparece la dificultad de dejar de consumir, a los familiares no los lleva a pedir ayuda propiamente la alteración en el organismo, les lleva a pedir ayuda la posibilidad de la pérdida, hablando de esta parte de los duelos, porque si ese consumidor se muere, entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, ahí se rescata un poquito lo que les compartía David, en esto de que qué es realmente lo que duele cuando hay esta pérdida, ¿no? Y en el proceso de las adicciones, la pérdida es algo que no necesariamente, si en general no se está buscando, porque a nadie le gusta perder, ¿no? En las adicciones no están dispuestos ni siquiera a pensarlo, ¿no? Algo que se repite con los que consumen sustancias
es la dificultad para no consumir, deseo por volver a tener esa experiencia de inmenso placer y la búsqueda de la repetición, como en la primera ocasión que fue placentera la experiencia de consumo. Cuando un usuario de sustancia llega a algún proceso terapéutico con la intención de dejar de consumir, identifica varias pérdidas o situaciones displacenteras, como puede ser la abstinencia. Es toda la abstinencia es esto que conocen comúnmente como la cuestión de la cruda, ¿no? O sea, toda esta demanda orgánica que está buscando que se le dé más sustancia, pero el cuerpo está en abstinencia, es decir, no tiene la sustancia y trae una serie de reacciones y efectos sobre el cuerpo. Es decir, toda una notificación masiva orgánica de la necesidad de la sustancia, además de todas las situaciones sociales, familiares, laborales que pueden estar siendo un estímulo para dejar el consumo. El usuario que decide iniciar un tratamiento para dejar de consumir, algo que le cuesta mucho trabajo nombrar, es el deseo de la sustancia. Cuando hay un proceso adictivo, algo que es muy evidente a veces, ¿no?, desde las primeras sesiones, es que independientemente por la razón que hayan llegado, lo primero que van a expresar es que sí, bueno, algunos, es que sí desean dejar de consumir, y algo que les cuesta mucho trabajo nombrar, porque además yo le llamo que les da el síndrome del tratamiento terapéutico, o el síndrome del grupo, o el síndrome del centro a donde estén acudiendo, porque en cuanto cruzan la puerta del centro de atención, en ese momento se les olvida casi hasta los nombres que le ponen a la droga, o sea, casi entran en un proceso de no querer saber de eso aparentemente, porque hay un gran deseo por el consumo y esto lo ocultan. Entre más ocultan el deseo del consumo, entonces empieza el mayor riesgo de volver a consumir, porque justamente no está pudiendo reconocer, uno, que sí desea a lo mejor por alguna situación dejar de consumir, pero también internamente y orgánicamente hay un gran deseo por volver a consumir, que esto ya nos habla y nos da una pista de cómo se trabaja en el psicoanálisis quizás esta problemática de las adicciones. Es decir, hay una contradicción sumamente clara, no sé si tan clara, pero una contradicción más evidente, que es querer consumir y querer no consumir, ¿no? Entonces están estos dos deseos, pero socialmente lo que se manifiesta es no querer consumir, e internamente todos sus actos están manifestando el deseo por la sustancia. El usuario que decide iniciar un tratamiento para dejar de consumir, algo que le cuesta mucho trabajo nombrar es el deseo por la sustancia, aún presente, porque hay una dificultad para reconocer que pueden existir dos deseos: el deseo de detener el consumo y el deseo por volver por última vez a sentir ese placer inmenso que recorre todo su organismo y le permite sentirse en el cuerpo, sentirse. Muchas veces lo que se oye en el discurso de las personas que están consumiendo algún tipo de sustancia es que esa sustancia en particular les permitía sentirse de cierta manera, ¿no? Entonces, esto nos está dando una referencia de que solamente a partir de la sustancia tienen la posibilidad de reconocer algo en ellos, de sentirse feliz, intoxicado, crudo, etcétera. Pero entonces la pregunta ahí cabe: ¿qué ocurre cuando no tienen la sustancia? ¿Qué pasa con su reconocimiento de sí mismo, de su cuerpo y de todo lo que implica ese sujeto? El cuerpo de un usuario de sustancias en muchas de las ocasiones es visto por él mismo sin falla, sin pérdida alguna. Y la parte del tóxico o la parte del uso de la sustancia va a permitir que se establezca esta imagen de no haber perdido, de no haber generado una falta. Porque muchas veces cuando entran en los procesos de abstinencia, lo que empiezan a identificar es que, bueno, que tienen úlceras, que tienen hígado graso, que a lo mejor tuvieron un deterioro en el aparato o en el sistema circulatorio. Es decir, empieza a haber muchos estragos evidentes sobre el organismo, pero no los relacionan directamente con el uso de la sustancia. Lo que hacen es decir, es que con la sustancia yo no me sentía así. Otra vez era poderse sentir mejor, sentirse feliz. Entonces, incluso lo toman como le colocan un lugar casi mágico y de medicamento. O sea,
a pesar de que, por ejemplo, el alcohol le pudo haber generado las úlceras digestivas, ¿no? Entonces, esta parte del cuerpo y el organismo definitivamente es algo bastante complejo en el proceso de las adicciones, porque lo que va a ocurrir es que el organismo ya visualizado como cuerpo no es, a pesar de que lo vean cacarizo, delgado, chupado, ¿no? Sin dormir, ojeroso, hay una parte donde no pueden mirar ese deterioro, esa falla, eso que les está dando la situación del consumo. Sin embargo, con la primera experiencia de satisfacción, los caminos facilitadores y la compulsión a la repetición me lleva a pensar aquello que ocurre con los consumidores de sustancias. Hay una forma de llegar al consumo prácticamente ritualista. Esto quiere decir que las personas empiezan a planear, conseguir, consumir y recuperarse del consumo de cierta forma muy particular. Siempre utilizan como las mismas formas. Incluso empiezan en ocasiones, por ejemplo, empiezan a consumir alcohol para terminar consumiendo cocaína, ¿no? O empiezan consumiendo alcohol para poder acceder a otra droga. Pero el proceso adictivo como tal inicia desde antes, es decir, que desde la planificación hay un estímulo hacia el cuerpo, es decir, va a haber una respuesta, esto que le conocen o quizás hayan escuchado como el craving, ¿no? Esta necesidad de la sustancia, y tiene que ver con una imagen que ya está puesta en el pensamiento del sujeto. Hay una forma de llegar al consumo prácticamente ritualista, que es conseguir la sustancia. Sin embargo, en el solo acto de pensar en la posibilidad de consumir se despierta el recuerdo, que tiene que ver con toda esta parte de la instalación de las huellas y que tiene que ver con la formulación de una experiencia. Ya mezclado no solo con la primera experiencia del consumo placentero, sino con las otras experiencias, como lo que sucede en la reanimación de los recuerdos y las huellas némicas. El consumo generalmente inicia por la curiosidad de experimentar. Sin embargo, no todos aquellos que han probado sustancias se han quedado instalados en el consumo frecuente. Aquí aparece un primer cuestionamiento. ¿La primera experiencia de satisfacción tendrá alguna relación con el primer consumo en aquellos que se convierten en usuarios frecuentes? Cuando se hacen las entrevistas o se va trabajando la parte terapéutica con una persona que consume alguna sustancia, lo que puede apalabrar hasta ese momento es que busca la primera reacción o la primera experiencia que tuvo con la sustancia, porque fue sumamente placentera, y como es desconocida, entonces además lleva una carga de adrenalina importante. Entonces las personas en el proceso adictivo, casi siempre en esta búsqueda de obtener la primera experiencia del consumo, van en aumento en la cantidad de la sustancia y en la frecuencia de la sustancia. En la primera experiencia de satisfacción se juega lo biológico y la constante referencia del cuerpo. Particularmente en los usuarios de sustancias, es justo el organismo algo de lo que no se dan cuenta, que no cuentan. El organismo no cuenta, solo cuenta el cuerpo que está generado a partir de una imagen, de esto que escuchó de la primera voz y de esta parte del cuerpo que fue tocada en los primeros momentos. Es decir, son cosas totalmente distintas y por lo tanto también nos hace pensar por qué agreden a este cuerpo. En la primera experiencia de satisfacción se juega lo biológico y la constante referencia del cuerpo, particularmente en los usuarios de sustancias. Es justo el organismo algo de lo que no se dan cuenta, que no cuentan, que solo miran la representación del cuerpo, el cuerpo de la adicción, es decir, un cuerpo sin palabras, un cuerpo que solamente accede a un acto por medio de una repetición que pareciera automática, pero que está dando otro mensaje, y que esa es la parte de la función del analista. La función del analista, primero, en términos generales, tendría que acompañar a esta persona o este sujeto para que pudiera identificar qué mensaje está dando a partir de ese cuerpo dañado, el DAM.
La repetición del consumo pareciera un camino facilitado, sobrecatetizado, que al principio era un camino solo catetizado. Solo se usaba el consumo para ser incluido en el grupo de amigos. Esa era la experiencia de satisfacción, ser mirado y reconocido por los otros. También trajo la experiencia en el organismo, que queda anclada en la representación del cuerpo y fueron entretejidas. Ahora el camino facilitador tiene más fuerza porque tiene una experiencia satisfactoria, endógena y exógena. Interna, es decir, hay una depositación de la sustancia, algo que creo que me va a dar esa sustancia. Cuando una persona inicia su consumo por curiosidad, porque algo ha escuchado de esa sustancia. Ha escuchado que se siente, básicamente el término es chido, ¿no? Pero lo que quiere decir es que ha sido satisfactorio la experiencia, pero también hay otras cosas. Dicen, bueno, es que puedes oír la música que se escucha, tú la puedes ver con ciertas drogas. Entonces, imagínense ser la única persona que además de escuchar la música, la ve. Algo que está en juego en las personas que consumen algún tipo de sustancia es esta cuestión de lo único, del ser. Entre más fuerza se empuje en la experiencia de satisfacción, más facilitado estará el camino. Esto quiere decir que en cada consumo se refuerza el camino, es decir, la necesidad y la depositación de lo que le va a dar esa sustancia. En ocasiones las depositaciones acerca de la sustancia se considera que se va a ver más grande, por ejemplo con el tabaco, consideran que se van a ver más grandes, más rudos, más malos, ¿no? Con el alcohol que se les va a quitar lo tímido, que van a poder bailar, ¿no? Con la marihuana que van a poder retener toda la información que tienen que estudiar para mañana para el examen, ¿no? Y con la cocaína que se van a poner súper malos, ¿no? Por ejemplo. Entre más fuerza se empuje en la experiencia de satisfacción, más facilitado estará el camino. Esto se puede observar en las diferentes formas de consumo, es decir, al principio aquel que usa la sustancia generalmente inicia el consumo para repetir experiencias de lo externo, agradables. Sin embargo, con el pasar del tiempo consume para evitar experiencias displacenteras, la abstinencia o estímulos del ambiente. Entre más consumo hay, menos tiempo se puede estar sin la sustancia y es como tener la mirada puesta en ese único objeto que puede colmar y lograr abstraerlo del principio de realidad. Esa realidad que no le gusta y esa realidad que implica las pérdidas, ¿no? Cualquier tipo de pérdida, desde que no me gusta esta familia, no me gusta esta colonia o no me gusta lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Es una necesidad orgánica y una demanda de algo que se deposita en la sustancia, efectos endógenos orgánicos, una demanda de colocar algo en el cuerpo de la adicción, efectos psíquicos que se entrecruzan produciendo algo que se queda sin palabras. Sin embargo, dan cuenta de la experiencia de satisfacción, del recorrido de la sustancia en el cuerpo y de los efectos que acompañan la realidad psíquica del que consume. Y es así que fortalece el lazo con la sustancia. Entre más consumo hay y más ganancias obtiene de la sustancia, es decir, si es tímido y se empieza a animar a sacar a bailar a la chava o a contar chistes, entonces más fuerte se vuelve el lazo con la sustancia. De allí la búsqueda de repetirlo cada vez más, con más sustancia y con más frecuencia. Con lo anterior, todavía no alcanzamos como a distinguir como algunos puntos, aunque ya tenemos la primera experiencia de satisfacción, que es lo que nos lleva de alguna manera a buscar con más intensidad aquello que obtuve alguna vez. La manifestación de un repetido consumo se puede pensar con la compulsión a la repetición. La escena reencontrada no es una reproducción, es una repetición que se hace en acto. Es decir, precisa Lacan, que concierne a un real sin que ese real aparezca allí de manera evidente. Es decir, lo real, lo que no alcanza palabra, porque no todo se simboliza. Eso es un resto, el real, aquello que se quedó fuera de lo simbólico, en lo simbólico donde sí hay opción. Desde lo real está expresándose algo del consumo repetido. Lo repetido es algo relacionado de forma directa con la pulsión de muerte, que tiene como característica repetirse en automático en un intento de regresar al punto de partida, al nivel mínimo del organismo.
Por lo tanto, es pertinente la pregunta: ¿qué expresa aquel que presenta un cuerpo de la adicción? Un cuerpo que no recuerda nada de lo que hizo mientras estaba bajo el efecto de la sustancia, o que justamente a partir de la sustancia pudo hablar pero tampoco lo recuerda. ¿O qué pasa con aquel que expresa por medio de un cuerpo perseguido, uno que consume cocaína o piedra, ¿no? En cada repetición fallida, el sujeto confirma lo inalcanzable, es decir, que no se puede en esta vida no perder, no se puede jugar a la vida sin pagar el precio, ¿no? Y que en cada repetición queda algo fuera, algo de lo real, algo que se puede, algo que no se puede repetir todo. La situación con los consumidores de sustancias es que, si bien no todos los consumos son iguales, ¿qué está presentando una y otra vez con ese acto que deteriora el organismo y que en cada consumo se acerca a la destrucción en la literalidad? En mi observación clínica me da a pensar que ocurre, como lo menciona Lacan en el seminario 11, que expresa la bolsa o la vida en un asalto, ¿no? Si elijo la bolsa, pierdo ambas. Si elijo la vida, me queda la vida sin la bolsa, o sea, una vida cercenada. Aquí la bolsa entraña la pérdida de ambos. La bolsa es como la sustancia, tiene efectos muy particulares para cada consumidor y la sustancia deteriora el organismo, por lo que en la bolsa lleva la vida, señalando que en la vida se juega el ser, y si pierde el organismo también puede dejar de ser. Y al consumir se juega el ser. Al colocarse en el lugar del consumidor le permite acceder a ese lugar. Soy marihuano, soy alcohólico, soy un enfermo. Esta presentación que se hace en los grupos de AA, ¿qué muestra? Algo denuncia, pero no en palabras. En las adicciones se usa el acto del consumo en vez de la palabra, Ahí van dos separaciones, y en vez, junto con ese, se refiere al revés de la palabra, es decir, solo un acto. En vez de la palabra, en el silencio el consumidor se hace mirar de formas particulares, en ocasiones dormido, vomitado, orinado, cagado, y en otras ocasiones un cuerpo perseguido, acelerado, que puede oír eso que los otros solo ven, o ver lo que los otros solo pueden oír. Por lo que me parece pertinente pensar que, así como Lacan menciona que no hay una sola forma en estudiar la psicosis, es decir, que se hace un estudio de las psicosis, también no podríamos hablar de la adicción, sino de las formas de las adicciones, de las formas en que los sujetos se quedan sin palabras. Así que el campo clínico me ha permitido pensar que puede haber dos consumidores que beben de la misma botella de alcohol y no obtienen lo mismo aunque se hayan intoxicado con el mismo alcohol. Es decir, cada sujeto está sujetado a los efectos de la sustancia de manera diferente, lo que denuncia su relación con los otros, su relación con el gran otro. Habla de la cadena de significantes, de cómo está sujeto a su goce, cómo está colocado frente al objeto A y frente a la castración. Por lo tanto, en cada sujeto se presenta una función del tóxico muy exclusivo, y esta es una parte de la función del analista cuando se trabaja en adicciones. Es decir, una parte de su trabajo tiene que ver con identificar la función del tóxico. ¿Por qué? Porque aunque una persona compartan un LSD o una tacha, o sea, lo compartan entre dos, para cada persona va a representar algo totalmente distinto, y aunque represente algo distinto y el efecto, por ejemplo, en la marihuana sea depresora, es decir, que disminuye la alerta, para cada sujeto puede representar a lo mejor ausentarse de esa madre persecutoria y que por fin logra apagarse esa voz persecutoria que no le permite ejecutar nada para sí mismo. Para otro sujeto es totalmente la posibilidad de olvidar todo, incluso a sí mismo. Para otro sujeto puede ser la posibilidad de no enojarse, de no odiar a ese objeto. Entonces, una parte del trabajo que va a hacer el analista, primero es, no viene en ese orden, pero sería uno de los puntos, ¿no? Encontrar la función del tóxico en ese sujeto en particular, y a partir de eso, cómo se van moviendo los significantes, y los significantes los vamos a ver de alguna manera en cada consumo lo que está presentando.
En los actos de consumo no se necesita al otro. Se habla de que en el proceso de las adicciones es como es una masturbación casi a partir de las cuestiones de que no necesitan estar consumiendo con otros, ¿no? Es muy particular, sobre todo cuando cuando se hacen las entrevistas con las personas que están consumiendo, el consumo muy al principio se hace en grupo y conforme va avanzando el proceso adictivo, se empieza a hacer cada vez más a solas hasta que llega un momento en que ya no saben de los demás y solamente tienen contacto prácticamente con el dealer. En los actos de consumo no se necesita al otro, no hay un anudamiento, un sostén, porque el otro nos da una referencia imaginaria, pero nos da algo, ¿sí? Lo que intenta el sujeto es sostenerse de la droga, de la sustancia. Hay algo que no se instaló o no se terminó de instalar, que solamente a partir de la sustancia, a partir del efecto de la sustancia, el sujeto logra sostenerse en esta vida, porque si no, quizás pueda morir psíquicamente, ¿no? Es un acto que se contrapone a la capacidad de recordar, es decir, una persona que está consumiendo prácticamente siempre llega con actos. Difícilmente nos va a decir, pues es que me acordé de tal cosa, ¿no? O sea, va a llegar con actos de, pues volví a consumir, pero poquito, ¿no? Entonces, esa parte es la que tenemos que considerar y tratar de ver qué función está haciendo el tóxico para que de alguna manera deje la oportunidad para descifrar lo que representa en la esencia, en el significante de ese sujeto, el tóxico para sostenerlo de cierta manera. Por lo que en el acto parte de un desconocimiento que espera a la vez que evita. El consumo es algo que está buscando, pero llega un momento en que el consumidor también está tratando de evitarlo. Ahí es como muy evidente la pugna o la lucha que hay entre el deseo inconsciente y lo consciente. En la lectura de Más allá del principio del placer se plantea lo que está en más allá del placer, que es el dolor. Hay un placer doloroso, por lo que Lacan denomina el goce a este sufrimiento. Y es justo aquí donde se encuentra retornado el consumo. Hay un goce en el cuerpo, es decir, hay un padecer y hay un sufrimiento, pero también hay una búsqueda de reencontrarse con esa primera experiencia de satisfacción, aparentemente con el primer consumo, pero también tiene que ver con la primera experiencia de satisfacción, la primera, la cual está en este orden de lo indecible, pero sí de lo buscado. Ya por último, en el goce de consumo transgrede, porque incluso cuando los consumidores llegan a un tratamiento todavía no están dispuestos a renunciar a la sustancia, a lo que ésta lo sujeta, porque es una dinámica de goce. No está dispuesto a perder, aunque le cueste la vida. Un sujeto que está inmerso en un goce del consumo, yo a veces le llamo a eso el enfermo perfecto, porque se puede presentar con todas las cosas que sí hace, pero no está dispuesto a hablar de las cosas que puede perder o que ya ha perdido, porque ni siquiera las quiere contemplar, ni siquiera las puede registrar. Y esto tiene que ver con cuestiones de las formaciones narcisistas, es decir, una cuestión muy primaria. Me parece que los puntos que por lo menos en este escrito quise abordar o que quedaran un poquito como volando para que puedan generar un poquito de preguntas, sería esta cuestión de la primera experiencia de satisfacción, la función del tóxico, la dinámica del goce y todo este empuje que tiene hacia la pulsión de muerte. Bueno, pues por mi parte sería todo.